Ahora tenemos el honor de tener al profesor Marco Maceda del área de gravitación. Bueno, una disculpa por el retraso. A veces uno quiere llegar temprano y no puede. Ya conocen qué es lo que pasa con eso. Pero bueno, yo estaba allá arriba. Bueno, de lo que quiero hablarles es un poco sobre geometría no conmutativa, ¿sí? Y sobre cuáles son las cosas, o al menos dos cosas que uno puede hacer con conceptos de geometría no conmutativa. En particular quiero hablarles de la aplicación a agujeros negros en relatividad general y esta parte que es de gravedad emergente, que les voy a precisar un poco más adelante. Entonces, eso es lo que planeo mostrarles. Primero una cierta motivación sobre geometría no conmutativa y después, usando esa motivación, ver cómo se puede implementar esa noción de geometría no conmutativa en el caso de agujeros negros, que en ocasiones uno no se refiere simplemente como agujeros negros no conmutativos, sino como agujeros negros inspirados en no conmutatividad. Ahorita van a ver por qué ese adjetivo de inspirados. Y para ilustrar qué es lo que se obtiene, les voy a mostrar dos casos específicos de análisis. Uno tiene que ver con singularidades. Ustedes saben que los agujeros negros, o tal vez han leído, los agujeros negros en relatividad general generalmente pues presentan singularidades, ¿sí? Y hay singularidades que son esenciales, otras que son removibles. A la que uno le interesa quitar es básicamente la singularidad que es esencial. Entonces voy a hablar un poco de esto. Y luego otra parte va a ser sobre sombras de agujeros negros. Es un concepto o un efecto que en principio uno podría tratar de medir observacionalmente. Y una vez que hable de esto, voy a hablar de gravedad emergente. Esta parte de gravedad emergente va a estar basada en ciertos modelos matriciales. Hay toda una colección de modelos matriciales que se pueden formular, que están relacionados con gravedad emergente. Yo me voy a enfocar en algo que es el modelo IKKT. Y pues al final les voy a dar unos comentarios generales en qué es lo que se puede hacer, ¿de acuerdo? Al menos en estos dos aspectos de investigación, líneas de investigación y en otras cosas. Bueno, entonces, lo primero es hablar de no conmutatividad, ¿sí? La idea de no conmutatividad es vieja, en el sentido de que sus inicios se encuentran, de hecho, uno podría trazarlos a la formulación de mecánica donde utilizamos paréntesis de Poisson, ¿sí? Nosotros sabemos que paréntesis de Poisson en mecánica clásica, cuando los aplicamos a posición y momento, nos van a dar un cierto valor, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos cuantización, que vamos a mecánica cuántica, los paréntesis de Poisson lo pasamos a un conmutador, ¿sí? Y el conmutador entre el operador de posición y el operador de momento es distinto de cero y tiene un valor de I h bar. H bar es lo que es la constante de Planck y es lo que nos va a permitir hacer la cuantización, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de geometría no conmutativa, la idea que uno quiere implementar es algo análogo a lo que sucede con los operadores de momento y de posición, solamente que uno se restringe al caso particular en donde tiene operadores de posición para las coordenadas que uno esté usando en un cierto espacio, y esas relaciones de conmutación que uno tiene entre las coordenadas, la información que uno tiene de ellas va a estar codificada en ciertos parámetros θ mu, que pueden ser constantes o pueden depender de estos operadores de posición a su vez, ¿no? Ahora, en mecánica cuántica, ustedes saben, bueno, si no saben, lo van a saber. Cuando nosotros tenemos relaciones de conmutación, generalmente asociamos principios de incertidumbre, ¿no? Si tenemos una relación de conmutación entre momento y posición, sabemos que hay un principio de incertidumbre que nos dice delta x por delta p es mayor o igual que el h bar, ¿no? Con una constante, ¿sí? Y también cuando estamos en cuántica, lo que decimos es que tenemos un espacio fase, que es un espacio fase que se vuelve discreto, y tenemos celdas, que son las celdas de Planck en espacio fase, ¿de acuerdo? Y el área de esas celdas es h bar al cuadrado.
Cuando hacemos geometría no conmutativa y tenemos estas relaciones de conmutación, lo que vamos a pensar es que tenemos algo similar, pero en espacio coordenado. ¿De acuerdo? El hecho de tener estas relaciones de conmutación entre coordenadas, lo que van a hacer es decirnos que tenemos un cierto principio de incertidumbre, pero donde aparecen únicamente incertidumbres en las posiciones. Aquí encontré esta imagen que es un poco para ilustrar este concepto. Lo que tenemos que hacer es visualizar al espacio como que está siendo dividido en ciertas celdas, y los objetos que vamos a poder localizar en ese espacio ya no lo vamos a poder hacer de manera precisa porque vamos a tener ciertas incertidumbres, ¿sí? Ciertas incertidumbres tal vez a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y, ¿de acuerdo? Entonces, objetos cuya descripción en mecánica clásica tal vez sea, y en mecánica cuántica cuya descripción sea puntual, ahora lo que vamos a tener que hacer es reemplazarlos por una noción donde vamos a tener objetos que son extendidos, ¿de acuerdo? Y eso está relacionado con el hecho de que no vamos a poder localizar objetos de manera precisa, pues porque tenemos esta relación de conmutación, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, esa idea que viene de simplemente de tomar la idea de mecánica cuántica, pero aplicada a operadores de posición, la podemos implementar de varios modos. Aquí les estoy poniendo unos cuantos de ellos. Podemos usar lo que se llama cuantización por deformación, que básicamente utiliza lo que son productos estrella. Productos estrella lo que van a hacer es reemplazar la noción de producto usual de funciones por otra operación tal vez un poco más complicada, pero que en principio se puede calcular, ¿sí? Ahora, ese cálculo generalmente es perturbativo, ¿sí? No hay una forma cerrada de hacerlo. Solo en ciertos casos se puede tratar de encontrar fórmulas cerradas cuando uno calcula productos estrella. Ahora, esta forma de proceder con productos estrella se puede traducir también en el hecho de que vamos a tener algo que se llaman distribuciones difusas. Y distribuciones difusas en el sentido de que ahora nuestros objetos o los estados que nosotros vamos a describir ya no van a ser puntuales, sino van a tener una cierta medida, ¿sí? Van a ocupar un cierto volumen, ¿de acuerdo? Y ese volumen pues, va a estar asociado con el hecho de que no podemos identificar o colocar exactamente, o decir exactamente dónde está ubicada una partícula en nuestro espacio. Para las distribuciones difusas hay que hacer ciertos cálculos. Les voy a decir las líneas generales de esos cálculos, no se los voy a mostrar en detalle. Por esas distribuciones difusas lo que uno puede hacer es introducir una conmutatividad en una teoría, digamos, clásica conmutativa. Va a haber una prescripción muy precisa de cómo hacer eso se los voy a mostrar en un momento. Luego, lo otro que puede hacer uno es considerar lo que son modelos matriciales o geometría de matrices, que de esta parte también es de la que les voy a hablar después. Y por último hay otra forma de introducción de continuidad que es por medio de geometría diferencial, no se refiere a esa geometría como geometría diferencial no conmutativa. Esta forma de proceder es más apropiada, por ejemplo, para teorías como relatividad general, que están basadas en ciertas estructuras geométricas que tienen que ver con campos vectoriales, variedades, derivada covariante y demás nociones que aparecen en relatividad general. De la primera y de la última no les voy a decir mucho, me voy a enfocar en lo que son la segunda y la tercera. Ahora, les voy a primero hablar un poco de esta noción de distribución difusa. Realmente la idea de estas nociones de distribuciones difusas no conmutativas viene de teoría de campos clásica, teoría de campos conmutativos. En teoría de campos clásica lo que uno hace es, en teoría cuántica de campos clásica lo que uno puede escribir son relaciones para los propagadores de las partículas. Y lo que uno ve es que esos propagadores satisfacen ciertas ecuaciones diferenciales. Cuando uno se va a teoría cuántica de campos no conmutativa, lo que uno ve es que en esas ecuaciones para los propagadores o para la función de Green, en el caso clásico aparecen deltas de Dirac,
¿de acuerdo? Que lo que hacen es decirnos que un objeto va a estar localizado en un cierto punto, que una fuente está localizada en un cierto punto. ¿Sí? Eso es lo que hace una delta de Dirac. En teoría cuántica de campos no conmutativos, lo que uno ve es que esa delta de Dirac es reemplazada por una cierta distribución. Realmente es una distribución tipo gaussiana, ¿sí? Y hay un modo muy preciso de justificar esa transición de deltas de Dirac hacia estas distribuciones difusas. Hay que construirse lo que se llama el plano de Moyal o el plano cuántico, donde vamos a tener ordenadas que no conmutan entre sí. Después hay que considerar un espacio de Fock, donde tenemos operadores de creación y aniquilación, y usando esos operadores vamos a construir ciertos estados. Y lo que uno ve es que esos estados saturan un cierto principio de incertidumbre en las posiciones. Esos van a ser estados coherentes. Y con esa información de los estados coherentes, pues lo que uno hace es justificar precisamente que aparezcan estas distribuciones difusas, que van a ser no conmutativas. Ahora, en el caso de 2 dimensiones y en el caso de 3, uno puede dar argumentos. De hecho, los cálculos más explícitos son en 2 dimensiones, donde uno ve que esta delta de Dirac en 2 dimensiones se debe reemplazar cuando uno va a teoría de campos cuánticos no conmutativos por esta distribución difusa, no conmutativa, y pues uno puede decir que esta expresión uno la generaliza a 3 dimensiones o a más dimensiones de una manera más o menos directa. Esto que se obtiene en teoría de campos, en teoría cuántica de campos no conmutativa, después lo que uno puede hacer es decir, pues lo extiendo, ¿no? Ya en general, no únicamente en teoría cuántica de campos, sino lo extiendo a otros contextos. En particular lo puedo extender a relatividad general. Bueno, ese es en esa parte. Ahora, en los modelos matriciales, donde uno va a tener pues ciertas... en los modelos matriciales lo que uno va a tener ciertas relaciones de conmutación que van a aparecer naturalmente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Van a ser como una consecuencia de tratar, de hecho son una consecuencia de tratar de resolver una ecuación de movimiento. Ahorita se las voy a mostrar más adelante. Y aparecen naturalmente relaciones de conmutación ahí. Y esas relaciones de conmutación uno puede estudiar el caso más sencillo, donde esas relaciones de conmutaciones son iguales a ciertos parámetros constantes. Y una vez que tiene una de esas soluciones, lo que uno puede preguntarse es ¿qué pasa si hace uno perturbaciones alrededor de esas soluciones que ya conoce? Hacer esas perturbaciones o estudiar esas fluctuaciones alrededor de un fondo fijo, que es esta solución que uno encuentra donde hay parámetros, donde las relaciones de conmutación son iguales a parámetros constantes, a lo que va a conducir es a generar campos y a generar interacciones entre campos, ¿de acuerdo? Y el hecho de tener esas relaciones de conmutación y tener estos parámetros constantes, pues lo que va a hacer es que los campos que uno genere van a depender directamente de esos parámetros, ¿sí? Y esos parámetros básicamente lo que tienen como información es la geometría no conmutativo del espacio de soluciones que uno se va a estar construyendo, ¿no? Bueno, para tener. Ahora, ¿qué es lo que espera uno cuando implementa estas ideas, ¿sí? En un caso de distribuciones difusas y en el otro en modelos matriciales? Pues lo que espera uno es, por ejemplo, en el caso de relatividad general, es que uno pueda eliminar singularidades, ¿sí? Si ya no hay una noción de objetos puntuales como tal, entonces si uno quiere poner 2 objetos en el mismo lugar, uno no lo va a poder hacer, simplemente porque uno no va a saber dónde está localizando un objeto y dónde está localizado el otro, ¿no? Va a haber una cierta incertidumbre, va a haber una cierta separación mínima entre objetos, y eso es lo que uno espera, es que quite singularidades, por ejemplo, en soluciones de relatividad general. Y al mismo modo lo que uno espera es que esa resolución de singularidades, ¿sí?, nos dé información sobre posibles efectos cuánticos, ¿sí?, que pueden estar que pueden aparecer como correcciones a las soluciones clásicas de relatividad general. También, como les había dicho, cuando uno usa en particular estos modelos matriciales, ¿sí?, o de hecho también cuando uno estudia productos estrella, lo que uno espera es que
los campos y las interacciones entre los campos que aparezcan en el modelo que uno está estudiando surjan de manera natural, que no haya nada, que no haya que forzar nada, ¿sí? Sino que naturalmente aparezca, no sé, una interacción entre un campo escalar y un campo electromagnético o algo de ese estilo, ¿de acuerdo? Cuando llegamos a esta parte de modelos matriciales se van a ver exactamente el tipo de interacciones que surgen naturalmente. Pero bueno, primero me voy a centrar en lo de agujeros negros esperados en la conmutatividad. Básicamente lo que hay que hacer en ese caso es escribir lo que son las ecuaciones de Einstein no conmutativas. Ahora, en esta propuesta donde uno escribe estas ecuaciones de campo no conmutativas, lo que hace uno es no tocar la parte geométrica de las ecuaciones de Einstein, que es este lado izquierdo, sino lo que uno hace es tocar la parte del tensor de energía-momento. Y uno lo toca, esta parte, porque es precisamente en esta parte donde uno pone las fuentes, ¿de acuerdo? Que van a dar lugar al campo gravitacional. Entonces, si uno usualmente tiene esas fuentes como una distribución puntual o como debido a un objeto puntual, lo más natural es que si uno tiene una distribución difusa no conmutativa, uno tenga que reemplazar esa parte puntual por una densidad difusa. Y eso es lo que, por ejemplo, está contenido en estas expresiones. Aquí el tensor de energía-momento no es proporcional a una delta de Dirac centrada, digamos, en el origen, sino los componentes del tensor de energía-momento que aparecen en las ecuaciones de campo no conmutativas tienen una distribución difusa, ¿sí? Que en este caso involucra un parámetro de masa, ¿de acuerdo? Esta distribución, cuando nosotros hagamos que este parámetro θ se vaya a cero, que va a ser el parámetro de no conmutatividad, pues lo que vamos a recuperar es una función delta de Dirac. Entonces se va a volver puntual. La fuente ya no va a ser extendida, como nos estaría diciendo esta distribución gaussiana, sino la vamos a colapsar una delta de Dirac. Entonces, ese es el cambio que hace uno en las ecuaciones, el cambio que hace uno para escribir las ecuaciones de campo no conmutativas. Y uno puede resolver las ecuaciones, no les muestro cómo se resuelven, les muestro el resultado. El resultado que uno tiene es esta expresión, donde aparece, bueno, aquí me faltó, este es a la menos 1, aquí hay un menos 1. Tiene uno lo que es un coeficiente métrico y su inverso, ¿sí? Aquí falta el menos 1. Y esta es una solución en 4 dimensiones, este es el elemento de línea sobre la esfera. Y en esa solución aparece lo que es la función gamma incompleta por abajo. Esta solución lo que hace es que cuando nosotros hagamos este parámetro θ igual a 0, vamos a recuperar lo que es la solución de Schwarzschild clásica. ¿Sí? La solución de Schwarzschild clásica va como 1 menos una constante entre la distancia. ¿Sí? Y ustedes pueden ver de esta expresión, si θ es igual a 0, pues lo que vamos a tener es que este argumento se va a ir a infinito. Si este argumento se va a infinito, esta función gamma incompleta, si aquí ponemos infinito, va a ser una integral de 0 a infinito. Esa integral de 0 a infinito no es otra cosa más que la función gamma, ¿sí? Usual, que tal vez conozcan, pero va a estar evaluada en 3 medios. Eso es una constante, entonces básicamente este elemento de línea se reduce a una constante sobre R. Eso es lo que va a darnos la métrica de Schwarzschild clásica en este límite. Otra cosa que uno va a tener, o que puede uno observar a partir de esta métrica, es qué es lo que sucede cuando estamos a pequeñas distancias, ¿sí? En el caso de Schwarzschild clásico, la solución es divergente, ¿de acuerdo? Porque va como 1 menos una constante entre R. Si nosotros hacemos R igual a 0, eso va a diverger, ¿de acuerdo? Porque va como entre R. Cuando hacemos R igual a 0 en esta solución, lo que vemos es que este coeficiente métrico tiene este comportamiento para R's pequeños, ¿sí? Si R se va a 0, este coeficiente métrico se va a ir a 1. Entonces el coeficiente métrico ya no va a diverger, ¿de acuerdo? Va a ser constante, ¿sí? Y eso lo que nos está diciendo es que la introducción de esta densidad difusa no conmutativa en las ecuaciones de campo, lo que nos está dando es una solución que va a ser regular en R igual a 0, ¿sí? Y eso ya es en contraste con lo que sucede en la relatividad general usual. Aquí el radio de Schwarzschild cambia. Aquí va a cambiar. La no conmutatividad. Sí, exacto. El radio de Schwarzschild básicamente se obtiene pidiendo que este coeficiente métrico sea igual a 0. Eso es lo que va a definir el horizonte de eventos del agujero negro, ¿sí? En el caso usual, la métrica es 1 menos 2 veces la masa entre R, ¿de acuerdo? Y eso se va a anular cuando el radio, cuando el valor de R sea igual a 2 veces la masa, en ciertas unidades, ¿sí? Donde C es igual a 1 y la constante de Newton es igual a 1. Entonces R igual a 2m va a ser el horizonte de eventos o el radio de Schwarzschild, ¿sí? Aquí las cosas van a ser un poco más complicadas, porque tenemos esta función gamma incompleta. Entonces aquí aparece R en el argumento, la función gamma incompleta,
y aparece también uno entre vamos a tener para valores de teta distintos de 0, vamos a tener una ecuación trascendental, ¿sí? No vamos a poder resolverla de manera analítica, ¿sí? No vamos a poder decir cuál es el valor de R en función de M y de teta para teta arbitrario, ¿sí? Lo que sí vamos a poder hacer es hacer un análisis perturbativo. Uno podría preguntarse, si yo estoy considerando no conmutatividad, pero estoy alejándome muy poco del caso conmutativo, ¿cuáles son las correcciones que yo puedo encontrar al radio de Schwarzschild? ¿De acuerdo? Eso se puede hacer. Y ese análisis tiene importancia, por ejemplo, cuando hacen correspondencia anti de Sitter teoría conforme. Cuando están estudiando lo que es el principio holográfico, holografía en teoría de cuerpos. Ahí es importante porque a la gente lo que les interesa es ver cómo son las perturbaciones alrededor de un horizonte, porque en el horizonte es precisamente donde uno define la temperatura de un agujero negro. Entonces, hacer un análisis perturbativo se puede hacer, pero si no, se puede también analizar el caso cuando teta toma valores arbitrarios. Bueno. Ahora, aquí les muestro precisamente cómo se ve el coeficiente métrico para distintos valores. Bueno, básicamente es para distintos valores de este parámetro teta, está en estas unidades de R sobre raíz de teta y de 0, 0. Lo que uno ve es pues, este comportamiento que la solución para distintos valores de teta pues, siempre va a darnos el valor 1, que viene de esta expresión. Qué tan rápido o cómo sea la forma en que se acerca al valor 1 pues va a depender de este cociente que depende de teta, entonces es por eso que tienen distintas pendientes, ¿de acuerdo? Entonces van acercando a R igual a 0. ¿Sí? Lo que pueden ver es que en esta gráfica les da bastante información sobre su agujero negro, sobre ver la solución, porque, como mencionaba su compañero, la condición que va a definir el radio de Schwarzschild es que ese coeficiente métrico sea nulo. ¿De acuerdo? Y en estas gráficas, por ejemplo, en esta de acá, para esta curva en negro, tienen dos puntos donde el coeficiente métrico sea nulo. Eso lo que les va a decir es que van a tener dos horizontes para su agujero negro. Un horizonte interior y un horizonte exterior. ¿Sí? Que eso es contrario a lo que sucede en el Schwarzschild clásico. En el Schwarzschild clásico solamente hay un horizonte de eventos. Aquí pueden tener dos. Pero lo que puede pasar es que conforme varía el valor de teta, pues efectivamente lleguen a una situación donde solamente haya un único horizonte, que es esta parte de acá. Y después pueden tener una situación donde no haya horizontes, ¿de acuerdo? Generalmente cuando no hay horizontes uno habla de una singularidad desnuda, ¿de acuerdo? No es que pues, uno va a tener una divergencia y no hay nada que la cubra, no hay horizonte de eventos, por eso es desnuda. En este caso uno no hablaría de una singularidad desnuda porque el coeficiente métrico es regular, ¿de acuerdo? Más bien de lo que uno hablaría para esta línea azul, de lo que hablaría uno es de un espacio-tiempo que es regular para todos los valores de R. ¿De acuerdo? Eso es como uno se referiría a esta línea azul. Y bueno, aquí está una expresión que tiene que ver con el escalar de curvatura asociado a esta solución. Y este escalar de curvatura, en el caso de Schwarzschild, diverge en R igual a 0. En el caso de la solución no conmutativa, pues es un valor finito siempre y cuando teta sea distinto de C. Entonces aquí es, digamos, un cálculo que refuerza esta idea de que el parámetro de no conmutatividad lo que va a estar haciendo es resolver o quitar la singularidad que está presente en el caso conmutativo, en el caso clásico. Bueno, ahora, entonces para Schwarzschild. Schwarzschild es, para la métrica de Schwarzschild no conmutativa, y la métrica de Schwarzschild no conmutativa es la solución más simple, ¿sí? Einstein escribió sus ecuaciones en 1915, la solución de Schwarzschild fue un año después que se encontró, es más sencillo. ¿Qué es lo que puede hacer uno? Puede uno hacer la vida más complicada, ¿no? Pero más interesante. Entonces, lo que uno puede hacer es considerar, aparte del campo gravitacional, interacción. Y en particular, uno puede considerar una interacción electromagnética, ¿sí? Por darle una propiedad de carga al agujero negro que quieren estudiar, ¿sí? Mediante la visión de una acción. Bueno, no les escribí la acción para campo gravitacional, pero se las puedo escribir si me prestan un plumón.
Se las escribo así, es muy simple. Lo que interesa es esto, que es R. Ese es el escalar. En esa acción, lo que ustedes pueden hacer es un principio variacional, tienen una densidad lagrangiana, un principio variacional que encuentra ecuaciones de Euler-Lagrange. Y esas ecuaciones de Euler-Lagrange no son otra cosa más que las ecuaciones de campo gravitacional. Entonces se pueden complicar esa acción en el sentido de que le pueden agregar a su agujero negro no solamente una parte que tenga que ver con masa, sino con carga. Y para complicársela lo mejor posible, pues lo que hacen es considerar un lagrangiano que dependa de dos invariantes relativistas asociados a la electrodinámica. Uno que está construido con el tensor electromagnético F1 elevado al cuadrado, y el otro con ese mismo tensor F1 y su dual. Dependiendo del modelo que quieran, o puede aparecer uno o pueden aparecer ambos. Generalmente esta parte uno lo omite porque tiene que ver con violación de paridad, pero si no uno lo puede considerar. Y si uno tiene un lagrangiano o así bastante general en términos de esos dos invariantes, de lo que uno sabe de la electrodinámica no lineal es que no tiene uno que usar el tensor electromagnético, porque no va a dar información, pero no es la más útil, sino que uno tiene que utilizar una generalización de ese tensor electromagnético, que va a ser este tensor de Khlebansky. Y uno define otras cantidades que son los órdenes de Khlebansky. Hay un lagrangiano que es igual al lagrangiano original, y ahí entonces uno puede escribir una expresión para un tensor de energía-momento electromagnético asociado a lo que sería una electrodinámica bastante general. Esto tiene una historia bastante larga, sobre estudiar lagrangianos con electrodinámicas no lineales, y la gente sabe qué es lo que hay que hacer para empezar a escribir estas ecuaciones. Si uno quiere hacer eso, introducir una electrodinámica no lineal y hacerla no conmutativa, pues básicamente lo que uno tiene que hacer es, así como uno introdujo un tensor de energía-momento no conmutativo, lo que tiene que hacer uno es introducir un tensor de energía-momento electromagnético también no conmutativo, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo construye uno? Pues básicamente lo que hace uno es escribir ciertas ecuaciones de conservación, que van a ser las ecuaciones no conmutativas, son ecuaciones de movimiento, y básicamente esta es la ecuación de conservación. Y en esta ecuación de conservación aparece, bueno, si fuera de conservación sería cero, más bien es una ecuación de continuidad con fuentes. Lo que uno hace es introducir lo que es un cuadrivector de carga, de corriente, perdón, donde aparece una distribución difusa, pero ahora de carga, por eso es de carga eléctrica, ¿de acuerdo? Esa distribución difusa, cuando este parámetro θ se vaya a cero, se va a ir a una delta de Dirac, y lo que va a decir es que tenemos una carga puntual, ¿de acuerdo? Sí, pero mientras hagamos θ distinto de cero, vamos a tener una carga, una distribución de carga difusa. Bueno, uno puede meter eso en las ecuaciones de campo, uno puede considerar una métrica con simetría esférica, escribirla en forma análoga como uno escribe la métrica de Schwarzschild, que es 1 menos 2m sobre R, solamente que ahora esta función, esta m que aparece en la métrica, ya no va a ser constante, va a ser una función, y pues uno escribe las ecuaciones. Básicamente lo que uno encuentra es que esta expresión es lo que va a generalizar al tensor de energía-momento, al tensor electromagnético, al F1, y aparece esta función gamma incompleta que aparecía en la solución de Schwarzschild. Esto lo que está haciendo es precisamente reemplazar o darnos la contribución o la modificación debida al parámetro no conmutativo. Si esto no estuviera, tendríamos QE entre R cuadrada, que es precisamente el tensor electromagnético asociado al potencial coulombiano. Y con esta información, pues uno lo que tiene que analizar es esta ecuación de movimiento gravitacional, que lo que va a hacer es decirnos quién es esta función en términos de las componentes de su efecto, ¿sí? Uno puede resolver eso y ahí está la solución. Todo esto es lo que ahora es un coeficiente
métrico, es el que va a aparecer aquí, es esta F, todo esto. Cambia, difiere mucho de Schwarzschild. Schwarzschild son estos dos. Schwarzschild no conmutativo son estos dos. Todo el resto que aparece aquí, esta parte y esta otra, es lo que uno tendría asociado a la electrodinámica de Maxwell, y lo que está aquí está asociado a una electrodinámica no lineal, que en este caso estoy tomando, no lo mencioné, es esta electrodinámica que se llama de Euler-Heisenberg, que es una modificación de Maxwell. Maxwell corresponde a solamente este primer término. ¿De acuerdo? Estos dos términos es lo que definen la electrodinámica de Euler-Heisenberg y dependen de este f cuadrada y de este f dual de manera cuadrática. ¿De acuerdo? Entonces, uno puede hacer el cálculo, llega una expresión de este estilo. Ahí en esta expresión hay una integral que yo no he encontrado cómo hacerlo. Entonces, a lo mejor ustedes en algún momento se les ocurre cómo hacer esa integral y les estaría agradecido. Pero si no se puede dejar así, se puede manipular. Y lo que uno ve es que de esta expresión uno puede recuperar distintos casos. Puede recuperar lo que es la solución de Reissner-Nostrum no conmutativo, que uno ya conoce, que esa corresponde a usar simplemente electrodinámica de Maxwell, que es básicamente no considerar esos dos términos. Estos primeros términos definen Reissner-Nostrum no conmutativo. También puede recuperar el mismo Euler-Heisenberg, Euler-Heisenberg no conmutativo, y también Reissner-Nostrum no conmutativo. Reissner-Nostrum conmutativo. Sí, está bastante general esta métrica. Y pues aquí les muestro el comportamiento de ese coeficiente métrico, que como en el caso de Schwarzschild que les mencioné antes, es un comportamiento regular en el origen. Esta línea sólida, negra, sólida, corresponde, es para θ igual a 0, y estas son θ igual a 0.1, 0.2, 0.5 y θ 0.7, que son los valores del parámetro de no conmutatividad. Lo que pueden ver es que para parámetros pequeños de θ ya hay un comportamiento regular, que es algo similar al que ha pasado con la métrica de Schwarzschild. ¿Sí? La solución clásica de Euler-Heisenberg en esta electrodinámica no lineal es esta línea sólida, que lo que va a hacer es diverger, se va a ir a menos infinito. Y el hecho de tener un valor de θ distinto de 0 lo que hace es que tengamos soluciones regulares. ¿De acuerdo? Y también sucede, Einstein-Euler-Heisenberg puede tener un horizonte, y estas soluciones no conmutativas pueden tener dos horizontes o también un horizonte, similar a lo que sucede con el Schwarzschild. Bueno, ahora, ese es algo inmediato que uno puede obtener, esos resultados, de analizar la forma del coeficiente métrico que aparece como solución. Otra cosa que puede hacer uno es ver un efecto tal vez observable, tratar de decir, bueno, está bonito que aparezca ahí en mi solución, es que yo obtendré la capacidad de estimar o dar una cota para este parámetro no conmutativo. O sea, está en un modelo, aparece ahí, puedo manipularlo, tengo una solución, pero es que eventualmente yo podría llegar a medir. Entonces, una de las ideas para hacer eso es considerar sombras de agujeros negros. Básicamente, lo que hay que hacer es considerar trayectorias de fotones, partículas en masa, ¿sí?, alrededor de un objeto masivo, y ver cómo son esas trayectorias de los fotones. ¿Sí? Va a haber fotones que lo que van a hacer es simplemente, si esto es un objeto masivo, van a pasar por la vecindad del objeto y no van a ser desviados, no van a tener ningún efecto, no van a sufrir ningún efecto. Pero va a haber otros fotones que lo que van a hacer es sentir el campo gravitacional asociado a la fuente, ¿no? Esos fotones lo que pueden hacer es quedarse atrapados alrededor del objeto masivo y tal vez en algún momento por alguna perturbación salir de ahí. ¿De acuerdo? Va a haber fotones que van a quedar atrapados, que nunca van a poder salir. ¿De acuerdo? Esos fotones que nunca van a poder salir son los que van a determinar la sombra del agujero negro, ¿sí? Son fotones que nunca nos van a llegar si nosotros tenemos una configuración de una estrella que emite un objeto masivo que se encuentra entre nosotros y esa estrella que está emitiendo fotones. ¿De acuerdo? Y eso está aquí ejemplificado en esta mancha más oscura, ¿sí? Que quiere decir que es básicamente fotones que no van a estar saliendo. Bueno, uno puede hacer un análisis muy exhaustivo de esa situación, ¿sí? De hecho aquí en la UAM tenemos un estudiante de maestría, que es Daniel Amaro, que está trabajando con Alfredo Macías, él es el experto en sombras de agujeros negros. Le pueden preguntar lo que quieran.
También está Leonardo Sánchez, que es de licenciatura y también sabe de sombras refractarias, él ha trabajado conmigo. Y vamos a hacer, digamos, el análisis más general de la situación de una sombra, el agujero negro. Yo solamente aquí les quiero presentar un cálculo muy sencillo que se puede hacer para calcular una sombra que corresponde a buscar órbitas circulares de fotones. Uno puede escribir cuál es la trayectoria de un fotón, ¿sí?, usando una formulación lagrangiana, y para un caso muy sencillo con simetría esférica, lo que uno puede hacer es considerar simplemente aquellos fotones que se encuentren, geodésicas o trayectorias de fotones que se encuentran en un plano ecuatorial. ¿De acuerdo? Si uno hace esas dos suposiciones, el análisis que tiene que hacer uno se refiere a esta ecuación que les estoy mostrando aquí. Esta FDR va a ser el coeficiente métrico que aparece para una solución con simetría esférica, ¿sí? Esta va a ser la energía que lleva la partícula, el fotón. Este es el momento angular. Y es una ecuación bastante sencilla. Uno tiene estos términos que uno puede identificar como un potencial efectivo, ¿de acuerdo? Y pues lo que uno puede hacer es, para encontrar estas órbitas circulares, es buscar primero las órbitas circulares donde este potencial efectivo se anule, y donde su primera derivada también se anule. Entonces eso da esta condición, ¿no?, cuando ya las escriben. Aquí aparece esta función m, que por ejemplo en el caso de Schwarzschild es una constante. Para otras métricas pues va a ser una función de r. Entonces en general uno tiene esa expresión, uno la puede analizar. Aquí les muestro para la solución que les había escrito de Euler-Heisenberg, una F muy grande. No se puede hacer de manera analítica, hay que hacer cosas numéricas para poder graficar esta condición. Y uno lo que tiene es que lo que uno le va a interesar es que esto se anule. Entonces uno puede hacer los cálculos para la solución de esta Euler-Heisenberg, y lo que puede uno ver es, por ejemplo, esta línea sólida es lo que sucede en el caso conmutativo, las otras son para el caso no conmutativo, dándole distintos valores al parámetro θ que aparece en el coeficiente métrico. El parámetro θ aparece aquí, todo ese estado del coeficiente métrico. De aquí uno deduce quién es la m y calcula esta cantidad y grafica. Entonces aquí lo que uno puede ver es que va a haber ciertos valores del parámetro no conmutativo para los cuales efectivamente hay intersecciones con este eje horizontal, entonces va a haber sombras, pero va a haber otros valores para los cuales uno no encuentra una intersección, entonces en principio no habría una sombra. Aunque básicamente esto de que no haya sombra se le puede dar otra interpretación. A lo que está ligado al hecho de que aparezcan estas curvas donde no haya intersecciones con el eje horizontal, está relacionado con el hecho de que la solución a un cierto momento deja de ser un agujero negro y se vuelve un espacio regular, sin ningún horizonte de eventos ni nada. Es como esta curva que en azul que les mostré para el caso de Schwarzschild, ¿de acuerdo? Que les dije, si fuera la solución clásica uno diría que es una singularidad desnuda, pero en este caso donde las soluciones son regulares es solamente un espacio-tiempo regular. El hecho de tener esa configuración, esa transición, aquí se ve reflejado en el hecho de que va a haber sombras y a un cierto momento va a dejar de haber una sombra, pero la explicación es muy sencilla. Ya no tenemos un agujero negro como tal, tenemos un espacio-tiempo que es regular, sin horizontes. Entonces, esa es la interpretación que uno le da a esta expresión, a estas gráficas, y uno puede hacer el cálculo de lo que va a ser la sombra. Determinar los radios de las órbitas estables para fotones. Aquí se las estoy graficando cuál sería ese radio para las órbitas fotones. Aquí se ve solo como un círculo, pero en realidad son tres círculos que están superpuestos, solo que la escala no permite verlos en detalles, hay que hacer un zoom, y uno tiene esos tres, bueno, ese es un zoom, digamos, es básicamente de esta parte, ¿no? Toman esta parte y hacen un zoom. Lo que ven es que hay tres, en realidad aquí tienen tres círculos, ¿sí? La diferencia es muy pequeña entre uno y otro. La parte sólida corresponde al caso conmutativo, esta línea sólida, esta acá, y las punteadas corresponden a los casos de efectos no conmutativos. Entonces en principio hay una diferencia. Uno podría pensar
pues es muy pequeña, pero pues no es tan pequeña, es 0.001. Pues a lo mejor en principio eso podría ser factible de detectarlo observacionalmente, ¿no? Hay cosas que se han medido de 10 a menos 12, ¿no? Entonces algo que sea de 0.001, en principio yo creo que podría medirse. Bueno, entonces esta parte de la sombra y lo de seguridad son dos ejemplos muy particulares de aplicar esta idea de geometría no conmutativa entre coordenadas, pero usando densidades difusas no conmutativas. Ahora, lo que voy a pasar a mostrar en lo que resta del tiempo es otra aplicación, ya no en el contexto de la relatividad general, sino es un poco más enfocada a la teoría de campos. ¿Cuál es esta noción de gravedad emergente? Gravedad emergente puede aparecer en distintos contextos. Esta semana tuvimos un seminario sobre precisamente gravedad emergente, pero en el contexto de sistemas cuánticos, con spin. Entonces eso es un modo en cómo puede aparecer. De hecho, geometría, y sí, es más geometría la que aparece, porque en esos sistemas cuánticos de spin uno puede definir lo que es información mutua entre estados cuánticos, es información mutua, relacionarla con una cierta distancia y a partir de eso sacar una cierta estructura geométrica, ¿no? Pero eso es por una parte. Pero lo que también puede hacer uno es considerar lo que son geometrías de matrices o modelos matriciales, que básicamente lo que uno dice es que uno tiene un modelo que va a estar escrito en términos de ciertas matrices que van a satisfacer ciertas propiedades, y pues lo que uno va a querer ver es cuál es la consecuencia de esas de ese modelo cuando uno escribe ecuaciones de movimiento y ya la solución. Y en ambos casos, en ambas ideas, lo que uno busca es que una estructura geométrica aparezca naturalmente, que no tenga uno que meter nada a mano, es decir, que estoy en un espacio de una dimensión, de dos dimensiones, y que aparezcan no únicamente la geometría, sino lo deseable es que aparezcan también campos, ¿no? Un potencial eléctrico, un campo escalar, tal vez un potencial vectorial magnético. Ahora, el modelo del cual les voy a estar hablando un rato es este modelo de KKT. Ese modelo está construido usando estos objetos XA que van a ser matrices. Aquí esta eta es magnética minkowskiana, y como son matrices uno puede considerar los conmutadores entre esas matrices, y básicamente esta expresión que aparece entre los paréntesis es esta cantidad elevada al cuadrado, y uno puede tomar la traza de esa cantidad, tenerla en una constante y con eso definir una acción basada en matrices. Esta acción va a tener ciertas simetrías. Las simetrías que va a tener son, en un caso va a ser invariancia bajo ciertas matrices, y también uno va a tener invariancia bajo transformaciones de Lorentz, que es esta expresión, y también bajo traslación. ¿Sí? Y esto es en un contexto muy general donde estamos en un espacio de d dimensiones. Bueno. Ahora, las ecuaciones de movimiento que uno puede escribir son estas, y uno puede encontrar una solución a estas ecuaciones de movimiento de esta forma, donde van a aparecer estos objetos x barra mu que van a satisfacer, son matrices pero que satisfacen ciertas relaciones de comunicación con estos teta mu constantes. Y uno hace una separación entre estos elementos con respecto a otros elementos que uno va a nombrar fin. Y esa separación va a estar definida por este número n minúsculo. Bueno, una vez que tiene una esa solución, lo que hace uno es considerar fluctuaciones alrededor de esa solución. Esta es la solución original que satisface estas ecuaciones de movimiento. Lo que puede uno hacer es considerar fluctuaciones alrededor de esa solución original, ¿sí? Y la idea es que estas fluctuaciones van a tener una interpretación de campo escalar y de campo enorme. Para hacer eso más explícito, lo que uno tiene que hacer es utilizar la simetría asociada a estos objetos, esas matrices X, para poder decir cuáles son las reglas de transformación de tanto este objeto AMU como de este fin. Entonces, lo que hay que hacer es escribir esta condición y comparar esta expresión con lo que uno tendría de escribir este x primado mu como
un X barra primado mu más un objeto A primado mu aquí en esta línea, ¿sí? Si uno estos A caligráficos mu los redefine de este modo con estos objetos A mu, lo que uno ve es que estos objetos A mu y phi se tienen que transformar de este modo, ¿okay? Y en particular esa expresión que está acá es lo que corresponde a una transformación de norma, ¿sí? Que es algo natural que aparece en el electrodinámico, en el electromagnetismo. Ahí tenemos transformaciones de norma. Bueno, entonces una vez que ya tiene uno eso, lo que a uno le gustaría es hacer contacto con pues con una teoría física, una que nosotros usemos, ¿no? Que sepamos, que nos hayan enseñado en la licenciatura, cuáles nos han enseñado: electromagnetismo, mecánica cuántica, mecánica clásica, ¿no? Posiblemente un poco de teoría de campo nos han enseñado. Entonces nos gustaría hacer contacto con algunas de las teorías que conocemos. ¿Cómo se hace ese contacto? Se hace por medio de lo que es un mapeo de cuantización. El mapeo de cuantización básicamente lo que les va a decir es que van a poder ir de operadores a funciones y viceversa, ¿de acuerdo? En particular, los operadores, por ejemplo, en mecánica cuántica, emiten una representación en forma de matrices. Esa es una de las cosas que aprendemos en mecánica cuántica. Entonces, este mapeo de cuantización lo que les puede permitir es ir de una matriz a una cierta función. Uno puede hacer precisa esa relación, ese vínculo. Aquí les pongo básicamente las ideas centrales. Estos elementos X mu uno los puede pensar como asociados a coordenadas X minúsculas. Los conmutadores entre f y g, bueno, aquí no sé por qué, aquí sería más bien una función f y uno de estos elementos X mu va a estar relacionado con una derivada parcial de la función f asociada a este operador f mayúscula, y cantidades como la traza, ¿sí? Objetos que dependan, bueno, aquí también me equivoqué, bueno, no, este i de f es básicamente el operador f, traza de operadores se va a traducir en integrales, donde va a aparecer este objeto θ elevado a la n que va a depender de estas cantidades θ mu que aparecen en estas soluciones. Bueno, entonces si uno hace eso, pues para poder hacer contacto con una teoría clásica, lo que uno tiene que hacer es reescribir o calcular estos conmutadores que aparecen acá. Entonces eso se los muestro en esta expresión. Hay que calcular conmutadores de x mu con una función f y conmutadores entre estas x matrices. Uno hace las cuentas y lo que uno ve es que aparecen dos cosas. Primero aparece de manera natural lo que va a ser una derivada covariante que va a involucrar este campo de norma mu, y la otra cosa que uno nota es que aparece este f mu de los índices, que tiene esta definición, que tal vez si han visto los cursos en electromagnetismo o de electrodinámica, estos primeros dos términos es como se define el tensor electromagnético, el del tensor de Faraday. Esta otra parte tiene que ver con el hecho de que uno puede tener una teoría de norma no abeliana, donde estos objetos no necesariamente conmuten. Entonces esa es la forma general que uno tiene para estos objetos. Cuando uno lo inserta en la acción, esta acción que está descrita en términos de trazas de conmutadores de matrices, pues lo que uno tiene es esta expresión, ¿de acuerdo? Y en esta expresión hay ciertas definiciones que uno tiene que introducir. En particular uno introduce esta cantidad g barra con dos índices contravariantes. Este objeto está definido en términos de estos θ barra de dos índices y de la métrica minkowskiana, y este objeto básicamente para lo que va a servir es para subir y bajar índices como uno lo hace en relatividad general o en relatividad especial. Y lo que ven aquí ustedes en esta expresión es que hay un término, que es este de acá, que es básicamente f al cuadrado en esta acción, y ese término de f cuadrado es lo que corresponde a electrodinámica de Maxwell. Bueno, ahí está este otro término, que es básicamente una constante, y está en este otro término que está acá, que involucra la derivada covalente y estos campos phi. Esto está relacionado básicamente con la energía cinética asociada al campo escalar finito, esta parte de acá. Y tienen luego estos términos, esos serían como términos de autointeracción entre el campo escalar consigo mismo, ¿de acuerdo? Hay una interacción también entre el campo escalar y este tensor electromagnético o los objetos a mu, debido a que tenemos aquí derivada covariante. La derivada covariante va a involucrar este conmutador, que es este campo de norma, con, en este caso, el campo escalar. Entonces, lo que tienen aquí es
un ejemplo de una acción que parte de un modelo matricial y que naturalmente les lleva a una acción donde aparece un objeto que pueden identificar con, o una parte que pueden identificar con electrodinámica y una parte que está asociada a un campo escalar, el cual está acoplado a esa electrodinámica y que aparte tiene su energía cinética y términos de interacción. ¿De acuerdo? Y si se fijan, esos términos, esas interacciones que aparecen son naturales, no hay nada que poner a mano, simplemente vienen de considerar la solución al modelo matricial y de considerar las fluctuaciones alrededor de cierto tipo de soluciones que uno ya escribió. Entonces, en principio uno podría tratar de generalizar lo que son esta acción para tratar de encontrar otros términos adicionales en lo que va a ser esta acción semiclásica. Bueno, uno puede hacer otras cosas, no se las conozco. Lo único que voy a mencionar son las conclusiones. Pero entre las cosas que se pueden hacer, bueno, ¿qué se puede de estas, qué es lo que les mencioné, qué se puede decir? En general, cuando uno hace cuando uno usa estas instituciones difusas no conmutativas, pues lo que uno hace es volver a los espacios-tiempos regulares. Pueden tener horizontes de eventos, pero van a ser espacios-tiempos regulares. Uno puede hacer este tratamiento no perturbativo, que es resolver las ecuaciones de campo sin tener que hacer ninguna aproximación y obtener expresiones cerradas. Y lo que uno también puede hacer es considerar otro tipo de densidades que van a estar inspiradas en no conmutatividad, en el sentido de que van a venir de ciertas relaciones de conmutación que uno va a proponer entre coordenadas. Con eso, lo que también uno puede hacer es lo que se llama termodinámica de agujeros negros, y en particular aplicarlo a esto que les mencionaba, que es la correspondencia anti-de Sitter teoría conforme, en particular para Einstein-Bohr-Infeld conmutativo. Y para el caso del modelo IKKT, lo que uno puede hacer, o lo que uno puede preguntarse, es si es posible generar otro tipo de interacciones acá, ¿sí? Un poco más complicadas. Como les había mencionado, en esta parte que tenemos aquí corresponde a la electrodinámica de Maxwell, ¿sí? La que usamos y la que aprendemos en la licenciatura y en la maestría. Pero no es la única electrodinámica, hay electrodinámicas que son más generales, que tienen a Maxwell como un caso particular, ¿sí? Y esas electrodinámicas no lineales generalmente aparecen cuando uno considera, por ejemplo, efectos cuánticos en electrodinámica cuántica, o derivados de electrodinámica cuántica, o cuando uno está hablando de campos magnéticos y eléctricos muy intensos. Entonces, lo que uno podría preguntarse es si en esta formulación uno podría generar ese tipo de electrodinámicas, y eso se reduce básicamente a preguntarse qué se le tendría que agregar a este término para poder empezar a producir ese tipo de electrodinámicas no lineales, ¿no? Y seguramente hacer eso lo que va a hacer es que, así como aquí hay un acoplamiento entre el campo escalar y el potencial vectorial asociado a la electrodinámica, seguramente va a haber ahora interacciones más generales entre el campo escalar y el potencial vectorial, y posiblemente también otra interacción entre el campo escalar. Bueno, ya con eso. ¿Tienen preguntas, dudas hacia el profesor? No, hacia la presentación. Para las ecuaciones de Einstein, pone el tensor electromagnético, tiene la suma del tensor de energía momento y la suma de ese. ¿Sí se ha encontrado alguna interacción electromagnética que modifique al espacio-tiempo? Una interacción electromagnética. Porque, por ejemplo, la relación de Einstein es que la energía-momento está relacionada con la geometría, ¿no?
¿cómo se podría ver que solo la parte electromagnética también modifique la geometría? O sea, no únicamente quitar esta parte, dices tú. No, más bien, que si sí se ha visto o si se ha estudiado la modificación de la geometría del espacio con pura... Con solamente la parte electromagnética. Ajá. Ajá. Sí, aquí están las dos contribuciones, parte electromagnética y la parte asociada a una densidad de masa. Hay una consecuencia de tener estas dos y tiene que ver con cuando uno calcula la masa del agujero negro. Para hacer el cálculo de la masa del agujero negro, lo que uno tiene que hacer es calcular algo que se llama masa ADM. Esa masa ADM es la masa que un observador alejado del agujero negro va a estar midiendo. Ahora, para calcular esa masa, lo que hay que tener son las contribuciones de los tensores, que son fuentes del campo gravitacional. Y en esa masa hay dos, si van a tomar esta expresión, para el tensor de energía momento total, habría dos contribuciones, una debido a la distribución difusa, no conmutativa, y otra a esta distribución electromagnética, ¿no? O en general, debido a una distribución de materia y otra a una distribución del campo electromagnético. Si uno quitara la parte de la materia o de la masa que uno está poniendo ahí, uno calcularía esa masa ADM y solamente tendría la contribución debido al campo electromagnético. Y esa masa se podría comparar con la masa que uno puede medir observacionalmente para un agujero negro, ¿no? Y ver si efectivamente eso te diría si por ejemplo, si un agujero negro solamente está siendo creado, ¿no? O una masa que es puramente electromagnética, ¿no? Que el campo gravitacional alrededor de un agujero negro esté siendo creado simplemente por tener un campo electromagnético ahí presente, ¿no? Sería un modo de ver. Y sí, la geometría se va a ver modificada porque, por ejemplo, en estas soluciones este término no va a aparecer. Entonces eso también te va a decir, si yo quiero calcular el radio de Schwarzschild de este objeto, en principio, si tuviera masa tendría que considerar este objeto y tendría un cierto valor. Si lo quito, pues voy a tener otro valor. Entonces se podría comparar. O sea, habría modo ¿Se han hecho modelos cosmológicos con esto? Modelos cosmológicos con distribuciones difusas, uno puede tratar de hacerlos. Yo no he visto, pero lo que uno puede hacer es, por ejemplo, hay modelos que son Lemaitre FRW, y esos modelos son cosmológicos, involucran el tiempo, pero uno puede hacer un cambio de coordenadas de tal modo que se parezcan en Schwarzschild. Entonces, algo natural que uno podría decir es, hago el Schwarzschild no conmutativo y ahora uso la transformación inversa de coordenadas para irme en un modelo cosmológico y ver cómo se ve. Pero creo que eso nadie lo ha hecho usando estas distribuciones difusas no conmutativas. Lo que sí se ha hecho es, por ejemplo, en modelos matriciales. En modelos matriciales uno puede estudiar modelos cosmológicos, ¿no? Y encontrar cuál es la forma de la métrica. Aquí está Andrés Tornero, él está trabajando en eso. Ahí le pueden decir que les dé un poquito más de detalles, pero sí se puede hacer. Y bueno, otra pregunta. Había escuchado anteriormente que se puede estudiar, no sé cómo, comparar este tipo de productos de estrella, radiación por deformaciones y la gravedad cuántica por lazos. No sé si tenga algo que ver con eso. Sí, bueno, el vínculo exacto no te sabría decirlo, pero sí hay una relación. Cuando uno tiene estos productos estrella, uno introduce este parámetro de deformación, ¿verdad? Y generalmente uno lo hace con puede hacerlo uno en términos o asociado a relaciones de conmutación entre coordenadas, ¿verdad? Tener ese parámetro de cuantización o de deformación, naturalmente lo que te induce es un área y te induce una longitud. Lo que uno puede hacer es, o lo que uno puede tratar de ver es si esa longitud está asociada, por ejemplo, con una teoría cuántica de lazos, donde los modelos, cuando uno hace teoría cuántica de lazos, se baja, por ejemplo, a ejemplos un poquito más sencillos, que es mecánica cuántica polimérica, ahí ya naturalmente aparece una longitud.
entonces se podría tratar de hacer una conexión entre uno y otro, ¿sí? De hecho, también lo que uno puede hacer es decir, en mecánica cuántica, yo tengo relaciones de conmutación entre X y P, ¿no? Y no tengo relaciones de conmutación entre coordenadas. Lo que yo podría hacer, o lo que se podría hacer, es modificar esa relación de conmutación entre X y P, de tal modo que ya no sea IH barra, que es constante, sino agregarle términos que sean proporcionales al momento, al operador de momento y al cuadrado del operador de momento. Cuando uno hace eso, lo que uno encuentra es que naturalmente aparece una longitud mínima. Y esa longitud mínima uno podría tratar de ponerla en conexión con, por ejemplo, esas longitudes mínimas que aparecen en mecánica cuántica polimérica, que son casos simplificados de gravedad cuántica de gases. ¿Alguna otra pregunta? No. Le agradecemos, profesor. Gracias.